Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, donde os vamos a contar múltiples noticias que han surgido. Todos los temas de los que vamos a hablar van a estar detallados en la descripción de este vídeo, por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo por una entrevista que ha dado Fernando Alonso al medio de Financial Times, que por cierto es uno de los patrocinadores de por sí que tiene Fernando Alonso. Aston Martin. Esto lo recalco porque es que este año llevan varias entrevistas hechas a los pilotos, pues bueno, claro, como son uno de los patrocinadores, tienen mayor acceso a luego los pilotos. Pero ha dado varias palabras bastante interesantes. Os hemos recogido dos componentes de esa entrevista que le han hecho a Fernando Alonso en el Financial Times, hablando acerca primero de la... Bueno, en general las dos cosas que os hemos recogido son hablando acerca de la motivación. Y en el caso de la primera parte que os vamos a contar, de cuándo la ha llegado a perder. Fernando Alonso ya sabemos que es uno de los pilotos más longevos y en sí se le elogia mucho siempre también por una cosa que desde luego otros pilotos en la historia no lo han hecho, que es aguantar tanto tiempo sin siquiera estar ganando. Fijaros el caso de, por ejemplo, el propio Hamilton, que llegó a pensar, lo ha contado esto después de Silverstone, que no volvería a ganar y que eso le ha costado bastante mentalmente porque lastrando y le estaba llegando a perjudicar. Alonso lleva 11 años sin ganar, lleva desde 2023 sin conseguir una victoria y aún así sigue ahí día a día. Se le elogia mucho por eso, ¿no? Por esa motivación que persiste incluso en la Fórmula 1 sin estar ganando. Porque, hombre, sí ha ganado en otras categorías, como sabemos, ha sido súper exitoso en el corto tiempo que ha estado fuera de la Fórmula 1, pero ¿cómo llegó ese momento de que estuvo fuera de la Fórmula 1? Bueno, pues sí que hubo un momento en el que llegó a perder la motivación. Y hay un momento claro, vamos, el momento, lo sabréis todos por supuesto, cuando se retira o cuando se marcha, mejor dicho, porque no se ha retirado, porque volvió en 2018. 2018 dice, hasta aquí, se acaba su contrato con McLaren, prefiere no renovar y así luego estuvo ese 2019 y 2020, lo que se pudo durante 2020, compitiendo en otras categorías. En el WEC, que gana el Campeonato Mundial de Resistencia, además de ganar las 24 horas de Le Mans, que es la carrera más importante, compitió en las 500 millas, compitió en el Dakar, compitió en el Daytona. Bueno, pues eso fue un año, bueno, Daytona compitió antes, perdonad. Al final también se vio que se le interesó por otros de categorías en lugar de continuar en la Fórmula 1. Al final ha acabado volviendo porque se dio cuenta de que quería seguir en la Fórmula 1 porque es el mayor escenario del motorsport y si se sentía con las fuerzas quiso volver y estamos viendo que sigue siendo de los mejores de la parrilla, ¿no? Pero ¿por qué se dio ese momento en el que en 2018 dijo hasta aquí? Pues fue por culpa del dominio de Mercedes. Y es que hemos visto un dominio muy grande de Red Bull, porque ahora mismo ya no están dominando, claro, porque estamos viendo, bueno, ahora es un dominio de Verstappen, no de Red Bull, porque Verstappen está ganando la gran mayoría de carreras, aunque lleve estas dos últimas victorias sin haberlas conseguido ganar, pero en general está logrando la mayoría de las victorias, pese a no tener ahora mismo el coche más rápido. Pero en 2022, finales de 2022, mejor dicho, vimos un dominio de Red Bull, ganando todas las carreras Max Verstappen, el principio sí que estuvo más igualado con Ferrari y 2023 fue el año más dominado de toda la historia, con un RB19 que logró ganar 22 de 23 carreras y con un Max Verstappen que ganó 21 carreras de toda la temporada, solo perdió 3 carreras en todo el año. Fue un dominio aplastante, pero fue un año. En el caso, y es que esto entiendo que hay mucha gente que abandonó, que está ahora mismo viendo la Fórmula 1, que abandonó la Fórmula 1 por el dominio de Mercedes y hubo parte que se perdió. Pero es que hay gente que no lo recordará ahora mismo, gente que no lo vivió, incluso de por sí, o gente que sí que lo vivió, pero quizá incluso se le ha olvidado, pues con el paso del tiempo, que es normal, o viendo ahora el dominio que ha tenido también Red Bull, pero es que el dominio de Mercedes no fue tan aplastante durante los años como tal, aunque bueno, el 14 y el 15, 2014-2015, sí son años aplastantes de dominio. También los dos pilotos conseguían sacar resultados. Bueno, y 2016 también, claro. Pero en el caso es que 2023 es un año ultra dominado, el año más dominado de la historia. Los otros, dependiendo del circuito, dependiendo de las condiciones, había algún momento al año que Mercedes flaqueaba un poco más de lo que flaqueó Red Bull el año pasado, pero eran puntuales y el problema fue que fue muy longevo. Ahora Red Bull no domina. Red Bull ha tenido un año ultra dominado, digamos incluso dos, por mitad del 2022, 2023
2023 entero y principios de 2024. Bueno, pues digamos que ha tenido 2 años de bastante dominio aplastante, pero ya están ahí McLaren y Mercedes, parece, ahora mismo pudiéndoles pelear de tú a tú. Mercedes es que del 2014 a 2017, y porque en el 2017 se hacen normas para intentar frenarles, no hubo forma. Y aún así, en el 2017 y el 2018 gana Hamilton, y 2018-2019 también gana Hamilton con bastante ventaja. Y luego vuelve en el 2020 a tener un coche muy superior al resto. Quiero decir, fueron ahí del 2014 al 2020, 7 años que tuvo ahí de dominio Mercedes aplastantes. Ganaron encima el 8º Mundial de Constructores luego en 2021 también, aunque el de pilotos ya estuvo mucho más competido. Pero fue un dominio muy grande, hasta el nivel de llegar a hacer a Alonso perder la motivación. En 2018, cuando paré, sentí que era demasiado predecible. El dominio de Mercedes era demasiado para disfrutar realmente de ser parte de la parrilla. Éramos solo actores en la película de Mercedes, incapaces de luchar en ningún momento. Pero bueno, eso fue un momento puntual que tuvo Alonso de esa pérdida de motivación, porque realmente mi sensación es que a finales de 2019 ya tuvo esas ganas de volver, porque en 2020 ya se trabaja, para al final muy pronto en el 2020 también se acaba anunciando que regresa. Y más allá de ahí, más allá de ese periodo que pierde la motivación por culpa de Mercedes, fueron 20 años de la Fórmula 1 de Fernando, son 20 años de Fórmula 1 de Fernando Alonso, donde, pues lo que os he dicho antes, que es impresionante una persona que está en su deporte, que sabe que puede ser de los mejores de la parrilla, o es de los mejores de la parrilla, pero no consigue tener los resultados por culpa de cosas ajenas, que es el coche, que no pierda esa motivación. ¿Cómo llega hasta tal punto? Bueno, pues Alonso habla acerca de esta motivación. Él dice que sabe que todavía puede lograr cosas si tiene el equipamiento adecuado, y que incluso con el paso de los años ha aprendido a apreciar más también todas las cosas ajenas de la Fórmula 1, cosas que antes no hacía, que eso también le ha venido muy bien, especialmente en este momento de la vida. Quiero decir de este momento donde hay tanta tecnología, hay tanto acceso a todo. Le ha venido muy bien el empezar a también apreciar más las cosas ajenas a la carrera en sí, los eventos con los aficionados, las entrevistas, porque antes no era así tampoco Alonso. El Alonso de antes no era como lo estamos viendo ahora es mucho más abierto, mucho más cercano en muchas ocasiones, y bueno, él ha sido sobre todo quien ha impulsado todos los memes que siempre ha habido de si la 33, de si el plan, pues él los acogía y los utilizaba, que eso es algo que le ha venido también muy bien, y esto es algo por lo que no ha perdido tampoco también esa motivación. Dentro del coche no ha cambiado mucho. Cuando cierro la visera, todo es exactamente igual que hace 20 años. Todavía puedo lograr cosas buenas cuando tengo el equipamiento adecuado. Incluso cuando el coche no está al 100%, todavía tienen que vigilarme. Siempre seré un luchador. No he cambiado mi enfoque. Disfruto un poco más de todo lo que hay fuera del coche. El contacto con los aficionados, incluso los eventos de patrocinadores, antes no me gustaban, me parecían una distracción, ahora lo acepto un poco más, siento que es parte del trabajo. Así que bueno, esto es lo que habla Fernando Alonso sobre esa motivación, y vamos a pasar al siguiente de los temas, que vamos a hablar acerca de mercado de fichajes, porque este es un análisis, información bastante interesante que ha dado Motorsport Italia, donde ponen ahora mismo a Mercedes como el dominador del mercado, siendo Mercedes ahora mismo quien está parándolo todo. Y es interesante porque lo comentan, y es verdad, en el hecho de siempre, hasta los propios pilotos han destacado que es Sainz quien está parando el mercado, porque Carlos, al no estar tomando una decisión, Audi no quiere precipitarse a poder perderlo, pero Williams tampoco, Alpine tampoco, y al final de los equipos que quedan parece que es Sainz, ¿no?, quien está frenando esa posibilidad. Pero ¿por qué lo ha frenado ahora de repente otra vez Carlos Sainz? Y quiero decir, ¿por qué ahora de repente otra vez? Bueno, sabemos que antes de España se habló mucho de Williams. Incluso la información que había, la información que se transmitió, es que en la semana entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de Austria se iba a haber anunciado su fichaje de Williams. ¿Qué pasó ahí? Que entró en escena Flavio Briatore y Alpine, mostrándole mucho interés, y parece que cambió la decisión al hecho de que se iba a ir con los franceses. Y vale, pues bueno, se toma esa decisión, entonces a lo mejor el anuncio no iba a llegar, pero ¿por qué no ha habido al final anuncio tampoco de que va a fichar por Alpine si él dijo en España, si Carlos dijo en España que iba a decidir pronto? Bueno, pues porque luego cambió el discurso. Hubo otro cambio de discurso más aún después de decidir que se iba a marchar Alpine.
¿Cuál fue ese? El cambio de discurso fue que decía que ahora no iba a tomar la decisión, que no quería precipitarse. ¿Qué es lo que provocó ese cambio de discurso? Mercedes. Porque Mercedes parece que le ha vuelto a abrir las puertas. Parecían todas cerradas, parecía que Mercedes iba a escoger a Andrea Kimi Antonelli si es que no conseguían el fichaje de Max Verstappen, pero podría ser que haya dado todo una vuelta y ahora sí tenga esas opciones. Y mientras tenga opciones Carlos Sainz de fichar por Mercedes, así es de tajante, va a esperar lo que sea necesario, llegando a decir el pasado fin de semana también que tuvimos en el pasado Gran Premio Silverstone que si hay algún equipo que no puede esperar, él lo siente por ese equipo, pero es su decisión, es su futuro y él va a esperar todo lo posible si es que hay una mínima oportunidad de ir al Mercedes para así poder tener una mejor opción. Y a ver, bueno, dentro de lo malo tiene sentido. ¿Te puedes llegar a perder una mejor opción en la zona media? Sí, puede llegar a ser que pierdas esa mejor opción en la zona media, pero pongamos que pierdes el asiento en Alpine, que a lo mejor es, si Carlos lo cree, no vamos a decir si es o no, porque no lo sabemos, pero si Carlos toma esa decisión, a lo mejor él cree que es una mejor opción que el propio equipo Williams o que marcharte a Audi. Puedes llegar a perder esa mejor opción, pero es que entre Alpine y Audi hay una menor diferencia entre Mercedes y el propio Alpine. Entonces por eso está dispuesto a esperar. Sainz es muy difícil que se quede sin asiento porque seguro que va a tener al final una opción, si no es en Williams, sería en Audi, algo por el estilo. Pero quiere esperar a intentar conseguir ese asiento en Mercedes y si hay esa mínima oportunidad, él va a seguir esperando, por lo que ahora Mercedes se ha convertido en el que está frenando el desarrollo de todo el mercado de pilotos. Porque además aquí se añade otra cosa, y es que, claro, no solo frena Sainz frena después a todo el mundo, pero Mercedes está frenando a una persona, a un equipo, además en este sentido, que es Williams. Porque Williams ha apostado muy fuerte por Sainz, han empezado a negociar con otros equipos, como se ha informado, como el propio James Vowles ha comentado, pero la apuesta era clara, era por Carlos Sainz. Ahora bien, hay una opción B y es, si no fichas a Carlos Sainz, puedes fichar a Andrea Kimi Antonelli, que es el piloto de Mercedes, que lo quieren subir a Fórmula 1 y podría ser una muy buena oportunidad también para Williams. ¿Por qué nos suena tanto Kimi Antonelli a Williams? Porque lo dejó claro James Vowles. Kimi Antonelli es un piloto muy bueno. James Vowles lo conoce, porque James Vowles, recordemos que fue el jefe de estrategia de Mercedes hasta que el año pasado cambió a Williams para ser team principal. Ha estado en el desarrollo del propio Kimi Antonelli, vio el fichaje, le ha visto en el karting, le conoce desde hace bastante. El único problema que había ahí, y él lo dejó claro esto públicamente, creo recordar en Miami, que os contamos aquí también sus palabras, que no fichan a Kimi Antonelli si no le aseguran que mínimo está 2 años. Lo que no quiere Williams es fichar a un piloto para el 25 y que en el 26 se le marche, que era algo que barajaba también esa opción Mercedes, de subir en el 26 a Williams, a Mercedes, después de pasar por Williams en 2025. Esto además, por cierto, si al final ficha Sainz a Mercedes y Kimi Antonelli se va a Williams, es porque Williams va a tener sí o sí mínimo a Kimi Antonelli 2 años, así que sería bueno para Sainz porque por lo menos también se aseguraría ese primer año del nuevo reglamento, que no sabíamos seguro si lo iba a tener si iba a Mercedes por el propio italiano, pero así se asegurarían que lo tienen. Y si luego a Williams no le sale ninguna de estas dos opciones, están ahora mismo en negociaciones con Valtteri Bottas, entonces claro, pues tendrías esa otra opción, pero claro, Mercedes aquí ya está frenando la decisión de Sainz y el futuro de Williams, ya no solo del propio piloto, sino directamente está frenando estas opciones, que luego pues Williams está negociando con Bottas, entonces la acaba frenando también el futuro del piloto finlandés. Y luego, en la zona baja, hemos hablado de Alpine, que tenía medio pensado Sainz. Mi sensación es que Alpine se quedaría con Doohan o con Mick Schumacher, que bueno, eso es una opción que podría llegar a darse en el caso de no poder fichar a Carlos Sainz, así que perderíamos un piloto de los actuales para subir a un rookie.
Luego nos queda la otra opción, los únicos asientos libres. El de Haas está libre, pero todo hace indicar que va a ir Ocon, entonces solo están libres ahora mismo en la zona baja el asiento de Alpine, el asiento de Williams y el asiento de Sauber. No se sabe bien qué es lo que va a pasar con Sauber porque hicieron esa oferta a Carlos Sainz que al final estamos viendo que no está ni siquiera entre los rumores, no parece que sea una opción que baraja el propio piloto español. Audi ahora mismo estaría interesado en Liam Lawson, pero claro, ¿qué pasa con Liam Lawson? En este sentido no está esperando en sí a Mercedes. Lo único que aquí están esperando a Audi a Mercedes es que quieren esperar casi todo lo que sea posible también a Carlos Sainz para poder ficharlo si es que se llegase a dar el caso. Pero claro, la opción B de Audi es Liam Lawson, según se está informando. Y el problema está en que si tú esperas hasta octubre a Carlos Sainz, en octubre a lo mejor a Lawson lo tiene más complicado, sobre todo porque fiche por RB. Y en este sentido, ahora mismo a Lawson no lo puedes fichar porque si mañana RB dice, vale, pues nos quedamos con Lawson, que parece, según las informaciones, que es lo que van a tomar la decisión, se van a quedar con Lawson de compañero con su Noda, no puedes ficharlo. Pero a partir de septiembre sí, a partir del 1 de septiembre ahí ya sería libre, según ha comentado Helmut Marko, cualquier equipo para negociar y él si quiere fichar por otros equipos, marcharse. Claro. Si llegas hasta tal punto, si Lawson no ha sido anunciado y tú estás esperando a Sainz, tienes que tomar la decisión lo más rápido posible también, porque si quieres no perder a Lawson a partir del 1 de septiembre tienes que decirle firma ya. Pero claro, luego te la juegas a perder a Carlos Sainz. Entonces estamos en una situación de mercado que ahora mismo la está reinando el propio equipo Mercedes y veremos cómo se desarrolla y veremos también en este sentido qué pilotos perdemos de la actual parrilla. Porque seguramente mínimo perdemos a Sargent, mínimo vamos a perder a un piloto que es Berman, o sea, Berman asciende a la Fórmula 1, entonces se pierde uno de la parrilla, por supuesto. Seguramente mínimo sean dos porque Kimi Antonelli vaya a estar y potencialmente podrían llegar a ser 3 si Alpine acaba decantándose por subir a Doohan o Mick Schumacher, 4 si Ricciardo se queda sin asiento por culpa de Liam Lawson. Veremos, o bueno, ya no solo no Ricciardo, quizá otro piloto de la estructura de Red Bull. Veremos cómo se desarrolla, pero esta es la situación que tenemos actualmente en el mercado de pilotos que os queríamos comentar. Pasando al siguiente de los temas, vamos a hablar de unas palabras que me han parecido bastante interesantes de Andrea Stella sobre el momento actual de McLaren y los fallos estratégicos que van a tener. Hay gente que está pidiendo cambios en McLaren en la estructura de estrategia, sobre todo en este sentido, básicamente porque están cometiendo muchos errores. Y es que creo que es unanimidad el hablar de que McLaren hasta el momento ha estado siendo el coche más rápido en las últimas carreras. Con la Mercedes ha ganado las dos últimas. En Austria, desde luego que eran más lentos. En Silverstone no estaban siendo mucho más lentos. Pero se piensa, todo el mundo pensamos que que McLaren está siendo el coche más rápido, quizá con algunas excepciones. Y digo con algunas excepciones, desde Miami lo ha sido siempre, con la excepción de quizá Mónaco, que justo coincidió que Ferrari fue el equipo más rápido, o Canadá, que sí que lo fue con diferencia también, bueno, con diferencia tampoco aplastante, pero que sí que fue más rápido, parecía Mercedes que McLaren. Sin contar esas, el resto ha sido el más rápido, el McLaren, pero no han ganado ninguna de estas, solo ha ganado Miami y Lando Norris. Entonces hay gente, ¿y por qué las han perdido? Pues en Imola lo perdieron, pues seguramente si hubieran hecho una estrategia algo diferente, haber parado un pelín antes, le hubiera dado tiempo a Norris a llegar a Verstappen y le hubiera dado tiempo a por lo menos intentar adelantar. Es que no tuvo ni siquiera opción de intentar adelantar. En el Gran Premio de Mónaco hubiera sido imposible, aunque bueno, me refiero, si hubiera sido imposible saliendo ya por detrás de Charles Leclerc. Luego tenemos el Gran Premio de Canadá, que Canadá se podría haber ganado. ¿Y por qué no se consigue ganar? Bueno, mala suerte con el coche de seguridad y un error de Lando Norris. Ahí no es error estratégico, yo ahí os diría que sí que lo hizo bien McLaren y los errores empiezan a llegar, sobre todo en España. En España la pierden por no creerse que pueden ganar, porque es que al propio Norris, cuando para Verstappen, cuando para Russell y demás, le preguntan si quiere defenderse de Russell. Y es el propio Norris que dice, no, vamos a por Verstappen, porque le hace Russell un undercut, o bueno, un intento de undercut, pues bueno, porque estaba incluso por detrás Norris, pero bueno, que para primero, entonces por si quiere parar la siguiente vuelta para atacar a Russell de nuevo, para seguir en esa batalla, dice, no, vamos a ir a por Verstappen, vamos a alargar al máximo, pero es que hacen también mala estrategia en ese caso McLaren. Luego, para no jugársela, hacer una mala estrategia, en Austria hacen una cosa muy simple y es, vamos a hacer lo mismo que haga Red Bull. Me es indiferente
quiero quedar por delante de Red Bull, vamos a hacer lo mismo, y acaba en esa colisión. Y luego también hubo esos errores estratégicos que hubo en Silverstone, con la que podrían haber ganado incluso con cualquiera de los dos pilotos, pero primero se cargan a Piastri haciéndole hacer una vuelta cuando ya estaba lloviendo con los neumáticos de seco. Eso acaba provocando que pierde un tiempo de una parada. Si hubieran hecho doble parada, pierdes tiempo, pero no tanto como perdió. Hubiera perdido solo 5 segundos y perdió casi 20. Y luego en el caso de Norris con los neumáticos blandos, cuando claramente el neumático que tendrían que haber puesto era el medio, y encima ellos mismos dijeron tenemos la ventaja de tener ese mismo neumático, se lo comunicaron a los pilotos, pero a Norris le pusieron el blando porque así lo había hecho Hamilton. Entonces hemos visto errores estratégicos con los que han acabado perdiendo victorias. ¿Debería de haber cambios estructurales? Pues Andrea Stella dice que no los va a haber porque esto lo que tiene que hacer es servirles de aprendizaje. No, se revisarán las decisiones. Ves cómo se tomó la decisión, ves qué información pusimos sobre la mesa, si esa información se utilizó de la mejor manera posible o no, cuáles fueron las aportaciones de las distintas personas, etc. Creo que así es como se gestionan los procesos complejos, y cuando digo complejos no es solo porque sea una decisión difícil, sino porque implica a muchas personas y hay que asegurarse también de que cuando se revisa es un buen aprendizaje para todos los implicados. No servirá de mucho que yo aprendiera algo, que el ingeniero de la carrera aprendiera algo. No aprenderemos todo esto como grupo, así que creo que la responsabilidad de la gente, vamos a por esto como siempre hacemos, revisamos, aprendemos y vamos de nuevo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo en que McLaren debe de aprender, y esto le va a servir como aprender, siempre os hemos contado, a McLaren hasta el momento le estaba saliendo todo bien, pero no estaban en posición de pelear, no estás en un momento de tensión, no estás en un momento de tengo que acertar. Entonces ellos estaban tranquilos y las cosas les salían bien. Si estás claramente siendo el segundo equipo, vas a llegar al podio, no cometes un error, pero porque es que además, por mucho que cambies, que hagas una estrategia diferente y tal, quedas en la misma posición. Punto está en que ahora ya jugándote la victoria, estando todo bastante igualado, sí que es un momento de mayor tensión, donde se le están viendo las costuras a un equipo que la actual McLaren no es un equipo ganador. Entended lo que quiero decir. No es un equipo que haya ganado. McLaren es un equipo que ha ganado, es un equipo histórico, pero los actuales no es lo que había hace 20 años cuando también ganaban. Es un equipo que lo más reciente que tienen es un momento de hundimiento total en McLaren Honda. Y han hecho muy bien en la reconstrucción interna del equipo, técnica, ir mejorando, ir aprendiendo de sus propios errores para al final dar el salto que han acabado dando en rendimiento del coche. Ahora les falta conseguir exprimir al máximo ese rendimiento del coche. Necesitan aprender, por supuesto, y esto es algo normal y es algo que ahora mismo pues no están en ese nivel como está Red Bull o como está incluso Mercedes, y esto lo tienen que aprender y se aprende a base de hostias, básicamente. Sobre todo, la mejor manera de aprender al final es fallando, entonces esto le tiene que servir. Ahora bien, yo quiero ver algo de McLaren que no vimos con Aston Martin, que es el punto también. Bueno, hay dos cosas que quiero ver de McLaren que no vimos con Aston Martin. El primero, que aprendan de los errores y aprendan a aprovechar al máximo el rendimiento que tienen. Eso demostrarían que efectivamente lo están haciendo si consiguen de verdad ser un equipo que por estrategias y demás tampoco no sea que pierdan la carrera, básicamente. Y lo segundo que quiero ver, hasta el momento, McLaren, todo lo que ha introducido les ha funcionado. Estamos viendo un McLaren que obviamente se le ven las costuras ya cuando ha llegado al nivel de Red Bull, sobre todo de manera estratégica, ¿no? Hasta el momento a McLaren todas las mejoras que han introducido les funcionan. Quiero ver cuando algo no les funcione, porque va a llegar ese momento. No puede ser que lo que introduce McLaren todo le funcione. Ese día va a llegar. Que algo que introduzcan no sea tan positivo o que incluso sea negativo. Les ha pasado a Ferrari este mismo año. Mercedes le lleva pasando 2 años hasta que ahora parece que han encontrado un poco el rumbo. Le pasó a Aston Martin. Y quiero pensar que McLaren no va a ser como Aston Martin en ese sentido. Aston Martin aún tenía más inexperiencia en este sentido. Por eso fallaron tanto. Quiero pensar que McLaren no va a fallar tanto hasta un nivel de perderte, ponerte nervioso, no saber por qué no te están funcionando ahora de repente las cosas cuando todo te había funcionado y empiecen a fallar más.
Quiero ver eso, espero ver eso, porque ahora mismo ya estamos viéndoles un poco las costuras. Quiero pensar que en ese sentido por lo menos no les va a pasar, porque ya han demostrado hasta el momento ser uno de los equipos mejores en preparación para desarrollar el coche, porque lo han hecho, llevan 1 año y medio haciéndolo, pero es que hasta el momento todo lo que han metido les ha funcionado. Cuando llegue el día que no les funcione, esperamos no ver las costuras que están teniendo ahora, porque si ese día llega y no les vemos las costuras y de verdad saben reaccionar y luego acaban volviendo, introduciendo nuevas piezas, reconduciendo lo que hayan fallado, eso será muy positivo, porque solo tienen que de verdad aprender en factor estratégico. Como les falle algo en cuanto a desarrollo, se pongan nerviosos y les pase un Aston Martin, que hasta que vuelvan a encontrarse pues tardan bastante, pues volveríamos a perder en ese sentido a McLaren, y espero que no sea el caso. Dicho esto, para finalizar, vamos a hablar del equipo Alpine, porque ha hablado David Sánchez, director técnico del equipo, quien ha asegurado que tienen todos los ingredientes para ser un equipo de zona alta. Recordemos que David Sánchez viene directamente de McLaren, con quienes había fichado el año pasado y empezó a trabajar en enero. Luego dejó el equipo durante este mismo año porque el puesto era de menor importancia al que él creía que él quería ser director técnico, y McLaren tiene una estructura en la que no tiene un director técnico, sino que tiene 3. Pero no es lo mismo a Ferrari, que Ferrari, por ejemplo, no era en Ferrari director técnico, pero era uno de los más importantes. Pero en Ferrari tienen 2 directores técnicos, pero es que uno es del departamento de motores y otro es el del departamento de chasis. Lo que quería ser David Sánchez en McLaren era el director técnico general del departamento aerodinámico, del de chasis, pero como McLaren tiene 3 directores técnicos dentro del propio lo que sería el director técnico de aerodinámica, pues entonces no se ajustaba a lo que él quería. Por eso se marchó al equipo Alpine, pero venía de Ferrari, como os digo, estaba en McLaren, es una persona que ha tenido muchísimo éxito, muchísima experiencia y está muy bien valorado dentro de la Fórmula 1, y lo que dice es que Alpine tiene todo lo necesario para convertirse en un equipo ganador, no mañana, por supuesto, pero en ese sentido, y como había dicho Briatore, convertirlos en 2026, veremos si lo pueden hacer. Creo que sí. Era algo que, para mí, era una gran curiosidad cuando llegué a Enston. El sitio ha crecido mucho desde la última vez que estuve allí, que recordemos que Sánchez, antes de haber estado también en Ferrari y demás, ya había estado en Renault, Lotus, etc. Diría que están todos los ingredientes en su sitio. Ahora se trata de que en la fábrica saquemos el máximo partido a todo y nos centremos en el coche. Creo que en lo que respecta a los pilotos, todavía estamos estudiando el año que viene. Por ahora nos centraremos en el coche. Bueno, yo me centro en el coche por ahora. El plan es intentar dar un gran paso adelante. De nuevo, tenemos los recursos, ahora intentaremos utilizarlos todos para poner el coche en la mejor forma posible. Tenemos muchas ideas, ahora es cuestión de llevarlas a cabo. Que veremos esas ideas a largo plazo, al corto también ha comentado que espera en las próximas semanas, meses mejorar, porque hasta el momento en lo que se había centrado Alpine era en reducir el peso del coche. Lo han conseguido reducir, dice que ya están en el límite de peso, así que eso es lo que han conseguido, por lo que han conseguido mejorar tanto a lo largo del año, y que ahora van a llegar unas nuevas mejoras en el coche, acabarán llegando porque van a llegar después del parón veraniego, pero que ya las están desarrollando y con las que espera poder seguir mejorando el rendimiento del monoplaza. El coche es muy similar al del principio de temporada. Quitamos una gran cantidad de peso y ahora estamos en el límite. El progreso diría que desde Imola en adelante estamos conociendo más el coche, cómo sacarle más partido, y esa ha sido la tendencia. Ahora, mientras tanto, estamos trabajando en la fábrica en cómo mejorarlo, traer más piezas y avanzar más. Así que veremos si Alpine lo acaba consiguiendo y se convierten ya no este año en un equipo algo más competitivo, sino sobre todo en ese 2026 se pueden unir también a estar en lo más alto, porque cuantos más equipos sean competitivos y más equipos tengamos en la zona alta, mejor. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activada la opción de miembros y deja tus comentarios, que estaré encantado de leer sobre cualquier tema de los que hemos hablado. Nos vemos en el siguiente.